Hola, bienvenidos a Somos lo que somos, el programa que conduce el invitado. Hoy la invitada soy yo, Vicky Araico. Quédense con nosotros. Somos lo que somos. Somos lo que somos, músico caballero. Somos lo que hacemos, hacemos música para tu corazón. Somos lo que somos, momentito ahí, un tirito y nada más. Somos lo que hacemos, eres de la papá de la percusión. Ahora. Somos lo que somos, maldito caballero. Somos lo que hacemos. Hola, pues estos son minutos para hablar sobre lo que soy y nada más. Yo nací en una familia en la que no había gran interés por las artes. En realidad no es que no hubiera el interés, sino que la situación en la que nos tocó vivir hizo que todos en la familia se dedicaran a carreras técnicas o carreras alejadas del arte. Cuando yo estoy creciendo en mi infancia, entonces empiezo a encontrar algo en el baile, en la danza, que me llenaba. Yo recuerdo momentos en los que bailaba con mi hermana, con Mónica, y bailábamos por horas y nos mirábamos al espejo y disfrutábamos todo esto. Y recuerdo que mi madre nos veía y tal vez ella no lograba del todo entender que esto podría ser algo de lo que podríamos, que podríamos vivir, que podríamos canalizar estas energías. Fue más tarde, mucho más tarde, que encontramos la danza como un medio de expresión. Eh, ya era tarde para poder ser bailarinas, pero creo que fue este contacto primero con mi propio cuerpo, con el cuerpo de mi hermana y la mirada en el espejo, y esta sensación de libertad tan clara, ¿no? Eh, y empezamos a tomar talleres de danza y cosillas así. Y no sabía bien a bien que esto podría ser algo que podría ser parte de mi vida, un día a día. Eh, Estudié la carrera de Derecho y durante la carrera de Derecho tuve un noviazgo con un chico que estudiaba actuación y fue gracias a él que descubrí esto de estar en un escenario y de contar historias. Eh, el noviazgo no prosperó, pero se quedó esta semilla y esta necesidad de hablar y de encontrar un espacio donde es posible la magia, donde uno puede no tener nada y de pronto construir. Yo creo que eso fue lo que me impresionaba del teatro, ¿no? De esta ficción. Y entonces busqué la forma, mientras estudiaba la carrera de Derecho, de, de tener este espacio, de encontrarlo. Y entonces llegué al círculo teatral, cuando entonces estaba en la calle de Ámsterdam, y entré a tomar cursos con Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro, y un grupo muy padre de jóvenes inquietos también, ¿no? Que teníamos esta misma inquietud. Y yo entonces, pues digamos que tenía esta como doble vida, ¿no? Donde me vestía con traje sastre, iba a la escuela de Derecho, ahí en Doctor Vértice, en la colonia Doctores, ahí en la Escuela Libre de Derecho. Y, y los fines de semana era otra cosa, ¿no? Me iba ahí a la Condesa y empezábamos a tener estas exploraciones, un conocimiento muy profundo sobre uno mismo, sobre el otro. Y a partir de esos sábados y domingos, empecé a entender que yo quería estar haciendo esto y hacer de eso mi vida. Y entonces fue que, pues cambié, ¿no? Cambié de profesión y me adentré a este viaje, ¿no? De un conocimiento personal, de lo otro.
para poder transformarme. Y entonces, terminando mis talleres aquí en el Círculo Teatral, audicioné para entrar a la UNAM, al Centro Universitario de Teatro. Afortunadamente me aceptaron y ahí empezó un viajezote que continúa, ¿no? Porque no creo que uno pueda decir, bueno, es que, claro, que el papel te dice que te has graduado, que has terminado una profesión, pero la realidad es que uno sigue en este viaje para siempre, ¿no? Ay, híjole. Tenía yo 7 años cuando mi madre me contó la historia de cómo los españoles conquistaron México. Recuerdo que estando en el Círculo Teatral justo cuando estaba en Ámsterdam, después encontraron, vaya, este espacio aquí en la calle Veracruz. En ese entonces no había butacas, estábamos con el pavimento. Ha sido muy gratificante ver este espacio construirse desde cero. Y recuerdo que la puesta en escena con la que nos graduamos fue Vicente y Ramona, o la historia del Indio Alonso. Y fue el personaje de Ramona el que empecé a construir. Fue el primer personaje que tuve, un personaje pues interesante, muy interesante. Una mujer aguerrida, luchadora, ¿no? Y creo que tal vez ese primer contacto ha un poco dirigido los tipos de personajes que quiero hacer y que me gustan hacer, ¿no? Fue en ese entonces un poco más un ejercicio con los compañeros y probablemente no tenía la madurez completa para entender el hecho escénico como tal, ¿no? Yo creo que fue como un poco más adelante cuando empecé a entender más de qué se trataba, de qué iba, ¿no? Y qué tanto uno ponía de uno mismo y qué tanto uno encuentra el personaje y que a la vez se vuelve una cosa como un espejo y que uno ya termina no sabiendo, al menos en mi caso, qué tanto es de uno y qué tanto es del otro, ¿no? Porque al final uno se encuentra en el personaje y encuentra estas partes del personaje que en realidad uno también es. Y ese fue como para mí el gran aprendizaje en la actuación, ¿no? Les cuento un poquito más al regresar después de este corte. Somos lo que somos, músicos caballeros. Somos lo que hacemos. Somos lo que somos, músicos caballeros. Somos lo que hacemos. Bienvenidos otra vez aquí a Somos lo que somos. Bueno, pues me quedé contándoles más o menos cómo es que ya estando dentro de la universidad empiezo a encontrar estas formas de hacer historias, de contarlas. Y bueno, fue con una compañera que empezamos a escribir esta obra, les decía, que se llamó Sobremesa. Y Sobremesa fue un trabajo muy físico, no es lo que yo recuerdo, un trabajo muy físico, muy honesto, porque había partes autobiográficas de alguna manera dentro de la puesta. Y siento que estos dos aspectos, la fisicalidad por una parte y también la cuestión de honestidad y de poner algo sobre mí misma, algo verdadero, algo que me pone a mí en riesgo dentro de la historia, se quedó conmigo, ¿no? Me gradué de la UNAM, del CUT, y apliqué para irme a estudiar a Londres. Me voy, ¿no? Y empieza aquí otra etapa en mi vida, muy rica, muy dolorosa también, de mucha confrontación, de más confrontación, de realmente aplicar las herramientas, un viaje de identidad conmigo misma, de estar lejos de mi país, en fin. La alfombra era azul, la cocina era chiquititita y estaba llena de mensajes. No se tomen ni leche, pongan una pound para el papel de baño, no dejen la comida afuera, tenemos ratones otra vez. En las paredes habían colgadas banderas de Brasil, Colombia, Perú.
Estudié una maestría en Londres, una maestría en movimiento, justo por esta cuestión que desde niña tengo de la danza. eh, y fue profundamente enriquecedor la experiencia, ¿no? Me tocó trabajar con actores a los que yo daba clases o dirigía en cuestión de movimiento. Y encontré como una fortaleza en mí, ¿no? Y creo que tuvo que ver también por una cuestión del idioma. Yo recuerdo cuando llegué a Londres y los escuchaba hablar y yo decía, "Ay, Dios mío, ¿qué están diciendo?". No entendía completamente, el acento era tan distinto a lo que yo estaba acostumbrada, el inglés de Estados Unidos, ¿no? De las series de televisión, en fin. Y yo decía, bueno, ¿y estas personas qué me están diciendo? Pero es inglés y no entendía. Y era el gesto y los cuerpos lo que yo terminaba viendo, ¿no? Y al final, pues de eso se trataba mi trabajo, de encontrar la verdad de la historia en el cuerpo o la contradicción. Eh, Cuando empiezo como actriz a trabajar también con los actores en Londres, empiezo yo misma a encontrar, bueno, pues mi voz en inglés como actriz, que es una cosa completamente diferente. All the restaurant can't hear you. I don't care what happens in the kitchen. Whatever. Tratar de, bueno, una que se me entendiera, articular estas dificultades, ¿no? Del lenguaje y sobre todo de la conexión emocional con esto. Y estando en Londres, yo tengo esta necesidad de contar una historia, ¿no? Con esta misma inquietud que empezó a surgir, ¿no? De usar el cuerpo y también parte de mí misma en escena. Y retomo una historia que escribí en Canadá, que es una parte que ahora no he mencionado, pero bueno, antes de viajar a Londres, yo estoy en Canadá, encuentro la manera de trabajar de forma ilegal, conozco un grupo de actores latinoamericanos y empiezo a escribir una historia para ellos que se llama Juana in a Million. Y Juana in a Million ha sido algo fundamental en mi vida, porque ahora contaré por qué, pero me ha dado un crecimiento como actriz, como productora, como creadora, como ser humano, y ha sido como el proyecto pilar en mi vida que me ha dicho, por aquí va Vicky, por aquí este es el trabajo que te toca hacer y que quiero hacer, ¿no? Entonces esta historia la traslado a Londres, ¿no? Son historias que tienen esta parte autobiográfica, ¿no? De mi trabajo como ilegal, como una mujer mexicana ilegal en Canadá. Y al llegar a Londres, pues que empiezo a ver estas mismas historias en Londres, ¿no? De todos estos trabajadores latinoamericanos y bueno, de otras nacionalidades, pero pues a uno, ¿qué será? Que uno va en la calle y uno encuentra esos ojos, ese color de piel, esa vibración y uno dice, claro, tú vienes de donde yo vengo y compartimos una historia. Y estas son las personas, ¿no? Que a diferencia de otras minorías de migrantes en Londres, los latinoamericanos están un poco, digamos, hay más invisibilidad, ¿no? Son los que pues limpian las oficinas, ¿no? De 1 de la mañana a 5 de la mañana y nadie los ha visto, los que pican la fruta y después uno la compra en la mañana es una población muy invisible. Entonces me interesaba hablar sobre esa realidad. Y así fue que empezó a reconstruirse esta historia de Canadá en Londres. Fue también para mí una oportunidad para mostrar mi trabajo, ¿no? Para usar el movimiento, ¿no? Y fue mucho esfuerzo porque hay que encontrar los recursos, ¿no? Se encuentra uno en una industria donde hay mucha competencia, donde hay que ganarse los espacios con mucho esfuerzo y bueno, encontré un pequeño festival de teatro latinoamericano, por alguna razón
hay una persona ahí en Londres que se llama Daniel Goldman, que ama el teatro latinoamericano y hace todo por apoyar a los artistas latinoamericanos que están en Londres. Entonces, presenté algo pequeño sobre Juana a una audiencia donde ellos al finalizar votan, ¿no? Y deciden si se da un apoyo o no. Tuve la fortuna de que eligieran esta historia para desarrollarse. Recibo el apoyo económico, que fue bastante para poder levantar el proyecto, contratar a un director, a un equipo creativo. Y de ahí empezó Juana a tener vida, ¿no? y a mostrarse, a crecer. El director de la obra, Nir Palvi, Nir es un director israelí, ¿no? Y Nir me decía cuando lo invité al trabajo, me dijo, Vicky, me encanta, pero yo no sé nada de México. Entonces, explícame. Y yo para explicarle a Nir tuve que hacer mi propio clavado, ¿no? Individual y introspección y casi que fue como un poco de terapéutico para mí y encontrar justo esa conexión para poder explicarle a él, ¿no? sobre la historia, sobre Juana, sobre Vicky en el extranjero, sobre por qué Vicky se va de México, por qué Juana se iría de México. Y todas esas historias que yo he conocido, ¿no? Llevarlas a este personaje de Juana, ¿no? Que es esta amalgama de historias de inmigrantes. Cuando yo cuento todo esto a Nir, empezamos un trabajo pues muy profundo, ¿no? Y les contaré un poquito más de vuelta. No se vayan. Somos lo que somos, Montecoruco Boyero. Somos lo que hacemos. Somos lo que somos, Montecoruco Boyero. Somos lo que hacemos. Estamos de regreso en Somos lo que somos. Les contaba sobre el proceso de creación de este unipersonal, Juana in a Million, que ha sido fundamental para mí, mi carrera como actriz. Híjole, pues es que el proceso fue muy, muy fuerte. Sigo representando a Juana y sigo encontrando cosas de mí que no conocía, ¿no? Que están ahí en el texto porque han nacido de mí, pero que no sé exactamente de dónde vienen. Son muchos personajes los que trabajamos en la obra. Hay dos principalmente, ¿no? Bueno, el personaje principal que es Juana, ¿no? Y están todos los personajes que ella encuentra en este viaje cuando ella deja su país y se va justamente a Londres, porque es donde ahí se desarrolla la historia. Pero hay un personaje que es el que se queda y que es su madre. Y creo que en el personaje de la madre está mucho de todo lo que amo y todo lo que odio de México. ¡Ay! ¿Por qué llora, mamá? Llora porque traicionó a sus hijos. Ella quería una vida mejor. Por eso ayudó al español, el hombre que vino del mar. ¿Quiénes son sus hijos? No. Y por eso es tan fuerte, ¿no? Y la gente cuando ve la obra es lo que me ha dicho. Ay, es que la madre. Y sí, creo que la madre viene como a hacer eso, como ese vínculo del personaje de Juana, de la mexicana que tiene que irse, que se ve obligada a irse de su país. Y todo eso que la ata con sus raíces, con su tradición, con su historia, con un tratar de entender por qué uno debería quedarse y trabajar desde aquí para mejorar las condiciones de este país y que sean menos los que tienen que irse. Hay muchos otros personajes también en la historia que son los personajes que Juana va encontrando y que son otros migrantes. Estos personajes los fuimos creando a partir de las historias que conocimos de otras mujeres latinoamericanas que viven esta realidad.
y de otros migrantes de otras nacionalidades, ¿no? Porque tenemos muchos migrantes en Londres, ¿no? Que tienen derecho a trabajar porque viven en la comunidad europea, pero aún así se encuentran y enfrentan con cierta discriminación. Entonces todo esto está en esta apuesta de Juana. Blue, Candle Blue, Midnight Blue, Green, Kelly Green, Screaming Green, no quiero la Green. Estaba de pie sobre un piso gris, entre paredes grises, rodeada de cajas de color amarillo deslavado de cartón. En el tiempo en que estuve en Londres también estuve dedicándome a dar clases, ¿no? Que es algo que me apasiona y que quiero mucho. Y yo agradezco mucho la formación que tuve porque creo que cada vez, y lo trato de hacer con mis alumnos, ¿no? De entender al actor como este ser especial, frágil, que tiene que tener un lugar para existir, ¿no? También estuve actuando en cine, tuve la oportunidad de hacer una película de zombies y ser un soldado en este momento apocalíptico. Fue muy divertido, fue muy rico, ¿no? Después tuve otra oportunidad también, de cierto modo, parece que es lo mío en cine, otra película de zombies también, esta vez fue con Brad Pitt, en esta película de Guerra Mundial Z. No me lo esperaba, me habló mi agente en Londres y me dice, ahí está, es una escena pequeña, pero es con Brad Pitt, y yo me pongo, ¡ah! Entonces hicimos la audición, conocimos al director, a Mark Foster, finalmente nos quedamos en esta escena pequeña, y fue muy rico encontrar un espacio de trabajo en una producción tan grande y conocer la magnitud de una producción de ese tamaño, ¿no? Yo que había hecho cortometrajes pequeños y uno, en fin, y recuerdo mucho cuando era el día de hacer la escena y mi compañero y yo, quien juega el papel de mi marido en la escena, llegamos al set y pues ya venía Brad Pitt, ¿no? Nosotros pues muy nerviosos. Y llega y se sienta y nos dice, "Hi, I'm Brad", y nos da la mano, ¿no? Y bueno, yo sentí, fue un momento como muy extraño para mí, porque decía, bueno, claro que es Brad Pitt y fue muy raro que se presentara, ¿no? Nosotros, sí, bueno, pues yo soy Vicky, yo soy Ernesto. Seres humanos, al final, ¿no? Que te demuestran pues todo lo que la publicidad hace y todo lo que los medios hacen y esto de la fama y demás, y al final somos seres humanos frente a otros seres humanos, ¿no? Trabajando, tratando de contar otras historias, ¿no? De zombies tal vez, de héroes, de ficciones, pero eso para mí fue bien rico, ¿no? Encontrar a este ser humano detrás, ¿no? De esta imagen de Brad Pitt. Estoy ahora en México, estoy de vuelta en mi país, contenta de estar aquí, con proyectos, escribiendo otra historia, ¿no? Donde hay parte de mí, donde hay parte de México y de lo que está sucediendo hoy en nuestro país también. Quiero encontrar y crear roles femeninos fuertes, mujeres valiosas, que transformen las mentes, ¿no? Ese es el tipo de teatro que yo quiero hacer y el tipo de proyecto que me interesa hacer. Dentro del aula, dentro de las clases, lo que quiero es infectar a mis alumnos con eso, ¿no? Y con esta visión de ser actor como el artista, creador, transformador de una sociedad, que es nuestro rol. Pues nada, esto es algo de lo que soy. Muchas gracias por quedarse aquí en Somos lo que somos y escuchar mis palabras. Nos vemos.
Somos nuestro pasado, la suma de las historias contadas, no contadas, nuestros sueños, nuestros deseos, lo que queremos ser, nuestros errores, lo que inevitablemente se mira, lo que queremos ocultar. No hay más, eso somos.